Noches, hermano. Pues vamos a iniciar con el estudio de la palabra y estamos hablando sobre la tentación. Permítame tantito. Disculpe usted. Y platicamos la semana pasada que en esta serie íbamos a hablar sobre distintos tipos de tentaciones y cómo las debemos de enfrentar, porque la realidad es que todos los días nos topamos con distintas tentaciones que nos atacan. Hemos platicado que la tentación en sí no es un pecado. El pecado es cuando yo cedo ante lo que me ofrece la tentación. Y la semana pasada, si no mal recuerdo, pedí que levantase la mano quien haya estado en tentación el día de hoy. Y hoy otra vez, a ver, ¿alguien estuvo en tentación el día de hoy? Todos, ¿no? Todos estuvimos ante algún tipo de tentación. Es evidente que no vamos a poder a lo largo de la serie abordar todas las tentaciones que se nos pueden presentar, porque es una infinidad. Pero sí vamos a intentar abordar las más importantes y, las más comunes como las partes troncales de los diversos tipos de tentación y cómo debemos de responder ante ellos. Y el día de hoy vamos a hablar sobre una de las tentaciones más comunes a lo largo de la historia de la humanidad. Pecados nuevos en sí no hay. Hay nuevas formas de pecar, pero los pecados siguen siendo los mismos. Pero esta tentación de la que vamos a hablar el día de hoy, en esta noche, ha aquejado y aqueja muchísimo a la humanidad. El tema de hoy es la tentación de la inmoralidad sexual. Este problema es uno de los puntos de choque más impactantes entre la moralidad establecida por nuestro Dios. Acuérdese que nuestro Dios se llama Yahvé o Jehová. Él es el Dios de la Biblia. Es un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero es un solo Dios. Y la moralidad sexual que Él estableció ha sido un choque con el mundo desde la antigüedad hasta el día de hoy. La moralidad sexual planteada por la Biblia es algo que contrasta e incomoda al mundo. Lo hizo en el pasado, como lo vamos a ver, y lo hace hoy, como también lo vamos a ver. Y lo vamos a ver rápidamente porque no me interesa mucho dar una historia de esto. Para ver que lo que el Dios verdadero estableció en la Biblia es un contraste con lo que se practicaba en la antigüedad, no necesitamos irnos muy lejos. Usted nada más vea las múltiples aventuras de Zeus, el rey de los dioses del Olimpo, las diversas mujeres que tuvo Odín en la mitología nórdica. Y bueno, si quiere, bueno, acuérdese que los romanos ahí se copiaron, ¿no?, varios aspectos de la mitología griega y cambiaron algunos nombres, pero es lo mismo prácticamente. Pero por donde le busque, cheque la mitología de Mesopotamia, o sea, la mitología de babilónica o asiria, y va a ver que sus dioses tenían una conducta sexual increíblemente inmoral, increíblemente libertina y perversa, y eso choca cuando vemos la conducta sexual que Dios planteó en la ley de Moisés, que es la base
de nuestra moralidad sexual. Y bueno, eso es en la antigüedad, pero el día de hoy, la moralidad sexual que Dios demanda, porque debemos entender una cosa, es algo que Él demanda de todo aquel que le pretende seguir, de todo aquel que se llama su hijo, de todo aquel que se llama discípulo de Jesús. Esa moralidad sexual que Él demanda incomoda en extremo a la cultura de hoy. La cultura de hoy está esforzándose con todo su ser para liberarse de la moralidad establecida por Dios y encontró en el ateísmo la herramienta perfecta para lograr este propósito. Y le voy a leer rápidamente una confesión hecha por Aldous Huxley. Huxley fue uno de los ateos, filósofos ateos más importantes del siglo XX. Él también se dedicaba, se desenvolvía en el área de las ciencias biológicas y en una obra suya que se llama Confesiones de un ateo profesante, dijo estas son sus palabras. Dice, en cuanto a mí, como sin duda lo es para la mayoría de mis contemporáneos, la filosofía de la falta de significado fue esencialmente un instrumento de liberación. La liberación que deseábamos era simultáneamente una liberación de un cierto sistema económico y político, de un cierto sistema de moralidad. Y vea, esta es la parte más interesante. Nos oponíamos a la moralidad porque interfería con nuestra libertad sexual. El mismo C.S. Lewis, el gran apologeta cristiano de la primera mitad del siglo XX, en una de sus obras, que se titula Mero Cristianismo, dijo lo siguiente. Él conocía al mundo y conocía la fe cristiana e hizo esta afirmación: pocas son las enseñanzas cristianas consideradas más ofensivas, degradables y que probablemente alejen a las personas de oír el Evangelio que su ética sexual. La moralidad sexual establecida por Dios es considerada como muy restrictiva por el mundo de hoy. No estamos hablando ya de la antigüedad, estamos hablando del mundo de hoy. Si usted va a una preparatoria, la que quiera, y le plantea a los muchachos los principios cristianos sobre la sexualidad, le van a decir, esas son cosas anticuadas, eso es en lo que creía mi abuelito. El mundo de hoy es un mundo completamente diferente y eso no aplica porque no les gusta lo que plantea la Escritura. Y vamos a empezar a ver qué es lo que plantea la Escritura. Y mire, el Señor me movió a abordar esta tentación porque como nunca antes, como le digo, este tipo de pecados han estado presentes a lo largo de toda la historia de la humanidad. No sé si ha escuchado es un refrán, porque obviamente no refrán, es un dicho no popular, pero no hay manera de comprobar esto, pero seguramente ha escuchado decir que la prostitución es el oficio más antiguo de la historia. Nadie puede comprobar eso. Si nos fuéramos a la postura bíblica, porque la Biblia plantea una cosa completamente distinta a lo que plantea el mundo, y si usted quiere saber más de eso, es un breve comercial, véngase a las clases de los domingos, ahí hemos abordado eso
de manera extensa la diferencia entre la visión que plantea la Biblia de la historia de la humanidad y la diferencia en cuanto a la visión que plantea el mundo. El mundo dice que fue la prostitución el primer oficio. A ver, dígame, en la Biblia, ¿cuál fue el primero? Labrador, sí. ¿Qué puso el Señor a Adán? Hacerle, ponte a labrar la tierra. Y después, ¿qué encontramos? Que Abel fue pastor, los oficios más antiguos de acuerdo a la Biblia. Pero como le digo, o sea, una cosa sí es cierta, prostitución ha habido desde casi el inicio de la historia, desde que el hombre empezó a escribir, ya había prostitución en ese tiempo. Y bueno, las perversiones sexuales han estado presentes a lo largo de la historia de la humanidad, pero nunca habían estado tan al alcance de cualquier persona como lo están el día de hoy. El día de hoy es una barbaridad el acceso que tienen los niños y el acceso que tiene cualquier persona. Mire, la tecnología es una bendición, pero puede ser una puerta al pecado grandísima. A través de la tecnología usted puede ver ahorita, bueno, los que están en la transmisión en YouTube o en Facebook nos están escuchando, ¿no? Puede escuchar a su predicador favorito cuando quiera, pero así como es accesible esto, es accesible la pornografía y un montón de basura sexual que hay al alcance de su mano con sus dedos y el celular. Entonces es algo de lo que debemos de tener mucho cuidado. Y vamos a ver qué fue lo que estableció Dios. Es bien importante que entendamos qué fue lo que estableció Dios. Y hay una restricción en Éxodo capítulo 20, versículo 14, que seguramente usted se sabe, que dice, no cometerás adulterio. Aquí estamos en el Decálogo, en los 10 mandamientos, y esto tiene mucha importancia, esto tiene muchísima importancia, porque los 10 mandamientos, el Decálogo, es la base moral de toda la ley de Moisés. De ahí se desprenden los demás principios morales que Dios va a establecer. Y en estos 10 mandamientos, uno está relacionado con las cuestiones sexuales. ¿Qué nos deja ver esto? Que para Dios este aspecto de la vida del hombre, que es un aspecto que no podemos ignorar porque está ahí, tanto en hombres como en mujeres, es de suma importancia. ¿Y qué implica este mandamiento? Algunos dirían que se refiere exclusivamente a tener cuando una pareja que está casada bajo la bendición de Dios le es infiel, alguno de los miembros de la pareja le es infiel al otro teniendo relaciones sexuales con otra persona. Ciertamente se refiere a eso, pero la intención de Dios era abordar allí todas las perversiones y desviaciones sexuales y todas las conductas sexuales pecaminosas que el hombre podía desarrollar. Y a lo largo del resto de la ley de Moisés, nosotros vamos a encontrar a Dios puntualizando la prohibición de muchísimas conductas sexuales. Yo solamente voy a mencionar aquí las más importantes. Hay más, pero no me puedo detener únicamente en eso. Pero esto que vamos a ver ahorita es muy ilustrativo, porque estas son prácticas que hay todavía hoy, y en el 1440 antes de Cristo ya estaban bien presentes. Por eso es que el Señor las prohíbe. Si las prohíbe es porque se practicaban en otras naciones. Y no quería Dios que esto se practicase entre su pueblo, ni quiere
que se practique en su iglesia. Y bueno, ahorita vamos a tocar un punto, bueno, antes, ¿por qué enfatizo eso de la iglesia? Mire, la condición de los seres humanos en esta parte del planeta, el occidente, el oeste, en esta área está para llorar. Las estadísticas nos lo dejan ver y las estadísticas de la iglesia también. Un estudio hecho en los Estados Unidos demostró que el 90% de los jóvenes en Estados Unidos, fíjese, 90% de los jóvenes en Estados Unidos tienen relaciones sexuales antes del matrimonio. 90% de los jóvenes, 9 de cada 10. ¿Y sabe quién está incluido ahí también, según el estudio? Los cristianos. Los jóvenes cristianos, no en la misma proporción del 90%, pero una buena parte de la población de jóvenes cristianos hoy en los Estados Unidos está teniendo relaciones sexuales antes del matrimonio. Aquí en México no se hacen este tipo de estudios, pero si se hicieran no estaríamos muy lejos de la realidad de Estados Unidos. Entonces, es bien importante que entendamos qué es lo que Dios demanda de nosotros, qué fue lo que permitió y qué fue lo que prohibió. Pero vamos a ver qué es lo que señala la ley de Moisés. Yo le doy las citas, usted las anota, no lo vamos a leer, nada más le voy a dar las citas, pero Levítico capítulo 18, versículos del 6 al 18, prohíbe las relaciones incestuosas. Levítico capítulo 20, versículo 13, prohíbe el homosexualismo. Si alguien le pregunta dónde dice en la Biblia, ahí está, Levítico capítulo 20, versículo 13. Levítico capítulo 20, versículos 15 y 16, prohíbe el bestialismo. Y si usted lee estos versículos, se va a dar cuenta que en el tiempo en el que se aplicaba la ley de Moisés, estos pecados eran tan graves que se castigaban con la sentencia de muerte. Así de abominables son a los ojos de Dios este tipo de pecados, pero no nos quedamos ahí nada más. Levítico capítulo 18, versículos del 8 al 18, implícitamente prohíbe buscar ver la desnudez de otras personas. Y si usted se acuerda, en Génesis, cuando se nos narra el evento del embriaguez de Noé, cómo le fue a Cam por ver a su papá desnudo y burlarse de él. Obviamente hay momentos en los que pues los abuelos ya no se pueden valer por sí mismos en todo y pues necesitan que alguien les ayude a bañarse. No se está refiriendo a esto, la ley de Moisés, ahí es totalmente válido. Es la intención sexual que puede haber ahí, o en el caso de Cam fue una intención de burla. Ambas cosas son reprobables delante de Dios y le fue muy mal a Cam por haber cometido este tipo de faltas. Levítico capítulo 19, versículo 29, prohíbe la prostitución. Estaba prohibido que hubiera prostitutas en tierra de Israel. En cuanto al adulterio, vimos en Éxodo 20 la prohibición, pero en Levítico capítulo 20, versículo 10, se nos señala la sentencia. Y esto es bien interesante, este versículo es bien interesante, porque es el texto de la antigüedad que establece sentencia de muerte
para el hombre y la mujer que fueron hallados en adulterio. Por ejemplo, en Grecia decían que era la cosa más común que el hombre le tuviera otras mujeres. Si el hombre era infiel teniendo otra mujer soltera o yendo a un prostíbulo, no pasaba nada. Si la mujer era infiel al varón, ahí sí era sentencia de muerte. Pero Levítico capítulo 20, versículo 10, a diferencia de lo que señalaban los romanos, a diferencia de lo que señalaban los griegos, exigía la pena de muerte para el hombre y para la mujer que fuesen encontrados en el acto de adulterio. Ahora, Deuteronomio capítulo 22, versículos 28 y 29, señalaba que en el caso de que un joven soltero tuviese relaciones sexuales con una joven soltera antes de contraer matrimonio, inmediatamente se tenían que casar. El joven tenía que pagar 50 piezas de plata al padre de la joven por haberla deshonrado y no se podía divorciar por ninguna causa. No había manera en la que ese matrimonio se pudiese disolver. Deuteronomio capítulo 22, versículo 25 y versículo 27, del versículo 25 al 27, prohíbe la violación y establece la pena de muerte sobre todos los violadores. Aquí todavía están discutiendo eso, ¿no? La ley de Moisés, desde hace varios milenios, lo tenía contemplado. Y bueno, esto es la ley de Moisés, pero en el Nuevo Testamento encontramos adiciones. Romanos capítulo 1, versículos 26 y 27, prohíbe explícitamente el lesbianismo. Y acompáñenme a Mateo capítulo 5, versículo 27. Estas son palabras del Señor Jesús, dadas en el Sermón del Monte. Y esto tiene una implicación particular. ¿Qué implicación? Mire, el Sermón del Monte, aparte de ser probablemente el sermón más conocido de nuestro Señor Jesús, tiene la característica de ser el sermón en el que Él estableció los principios de conducta moral que Él espera de todos sus discípulos. Si usted se llama a sí mismo discípulo de Jesús, la mejor manera de demostrarlo es que se apegue y siga a los principios que Él estableció en el Sermón del Monte. Y vea lo que dijo aquí el Señor Jesús. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y aquí el Señor Jesús estaba resaltando el sentido original de la ley de Moisés. Porque para el tiempo del Señor Jesús, las tradiciones de los rabinos habían creado una tradición. ¿En qué consistía esta tradición? Ellos consideraban que mientras el pecado no se materializase en un evento físico, no era pecado. Y eso abría la puerta a que la mente pudiera hacer lo que quisiera. Y Jesús está regresando al sentido original, está diciendo, lo que los rabinos les enseñan está mal.
si en su mente ustedes se imaginan se imaginan a sí mismos realizando alguna de las prohibiciones establecidas por la ley, ante los ojos de Dios es un pecado tan grave como si lo hubieran hecho físicamente. Obviamente no tiene las mismas consecuencias el acto aquí en la tierra, el acto físico al acto mental, pero en cuanto a la gravedad del pecado, el Señor dice es igual de grave ante los ojos de Dios. Y bueno, todo esto que vimos, hay más restricciones sexuales, pero como le digo, no me puedo detener a todas, pero esto, más el establecimiento del matrimonio monogámico en Génesis 2 y reafirmado en el Nuevo Testamento, en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 2 y 12, le dieron forma a la conducta sexual y matrimonial de nuestra cultura occidental, de este lado del oeste de nuestro planeta. Y el mundo aquí en el oeste lo que quiere es separarse y alejarse de esta moralidad que Dios estableció. ¿Y a qué quiere regresar? Quiere regresar al paganismo. Es bien interesante ver cómo verdaderamente la humanidad quiere regresar al mundo griego y romano. No le digo que lo cheque porque es literatura bien desagradable como cristiano, la verdad leer sobre eso es bien desagradable, pero el mundo está promoviendo las orgías del tiempo romano y griego y las quiere normalizar. Es la verdad, es la verdad. Pero aquí hay una pregunta importante. ¿Por qué Dios establece estas prohibiciones? No lo hizo de una manera arbitraria. Lo hizo para protegernos. La cosa es que la humanidad no ha querido entender que Dios no establece los límites nada más porque quiere ser como un dictador y dice esto es mío y se acabó, no hagas esto y se acabó. Él lo hace con un propósito, lo hizo con el propósito de protegernos. ¿Por qué estableció la prohibición de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Arbitrariamente o tenía una razón? Tenía una razón, estaba protegiendo a Adán de los peligros del pecado, y todas estas restricciones sexuales Dios las estableció para protegernos por nuestro bien, porque nadie mejor que Él conoce todos los daños que este tipo de pecado puede generar. Y se tomó también el tiempo el Señor para ilustrarnos las consecuencias que vienen por este tipo de pecado. Y es una advertencia que Dios nos hace a todos, porque todos estamos expuestos. Mire, este tipo de pecado solo necesita que uno le abra poquito la puerta para entrar y hacer un daño catastrófico, como lo vamos a ver. Y el Señor lo ilustró en uno de los proverbios. Acompáñame, por favor, a Proverbios capítulo 5, versículo 1. Si usted cree que está exento de caer de estos pecados, está muy equivocado. Si usted cree que no se le van a presentar tentaciones en esta área, está muy equivocado. Y si cree que es inmune a este tipo de pecados, está muy equivocado también.
el pecado siempre cobra la factura, tarde o temprano, pero siempre la cobra. Mire lo que el Señor nos señala aquí. En Proverbios capítulo 5, versículo 1. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino de vida. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas: ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Y vamos a analizar por secciones este consejo que Dios nos da con una ilustración bien importante. Y mire, el versículo 3 nos enseña por qué este tipo de pecado es tan peligroso y tan atractivo. El versículo 3 dice: porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. La mujer extraña se puede referir a una mujer soltera estando uno casado, a una prostituta, a una mujer casada estando uno casado, pero también a un joven buscando tener relaciones sexuales con una joven soltera. También ahí vimos que el castigo no es la pena de muerte, se casan y jamás se pueden divorciar, pero bueno, se está refiriendo a todo eso. Esta expresión nos está, para que entendamos el contexto, ¿no?, de lo que se nos está diciendo. El Señor aquí nos está diciendo una realidad. Estos tipos de pecado tienden a generar pues un placer muy particular que le ha traído a la humanidad durante toda su historia, pero el versículo 4 nos advierte, el versículo 3 nos dice: mira, lo que te ofrece el pecado es algo que te va a generar placer, un momento de placer, pero ese ratito de placer se va a convertir después en un enorme momento de sufrimiento. Su final, los efectos que van a venir sobre ti van a ser amargos. El ajenjo, haga de cuenta que era como darle un trago. Ahorita el equivalente sería darle un trago a un vaso lleno de vinagre blanco. No le digo que se anime a hacerlo. Me tocó una vez conocer a alguien que en un juego de retos le dijeron: no, pues te tomas un vaso de vinagre blanco. Era poquito, algo así. Su estómago jamás volvió a ser el mismo, porque haga de cuenta que es, o agarre la lata de chiles en vinagre y tómese todo a ver cómo se siente del estómago después de eso. Haga de cuenta que eso es lo que nos está diciendo. Puede que te sepa dulce como la miel, pero después vas a sentir los efectos de tomarte todo el vinagre de una de
latas de al litro de chiles en vinagre. Además, el versículo 5 nos da una advertencia importante. Acompáñame porque es bien importante el versículo 5. Nos dice, sus pies descienden a la muerte y sus pasos conducen al Seol. En este tiempo esto de la muerte era literal, porque ya vimos que, salvo en el caso de que dos jóvenes tuvieran relaciones sexuales antes del matrimonio, todos los demás pecados que mencionamos se castigaban con la pena de muerte. Entonces Dios les estaba diciendo en ese tiempo, tengan cuidado, porque estos pecados traen la muerte física, pero no solo la muerte física, y eso es lo que aplica para nosotros el día de hoy. Nos dice, sus pasos conducen al Seol. El día de hoy no hay en nuestro país no se castiga con prisión ni con pena de muerte ninguno de estos pecados que acabamos de mencionar. La violación, pues, es con prisión. Las relaciones incestuosas también es prisión, pero no es pena de muerte. A nadie lo matan aquí en México por esto. Bueno, no matan, ejecutan en nuestro sistema de justicia penal por cometer alguno de estos pecados. Hay varios que ni siquiera son delito ya, pero en este tiempo sí. En este tiempo sí, la ley era bien clara, los sacan de la ciudad y los apedrean. Pero estos pecados, si no hay arrepentimiento y no hay liberación por parte de la obra redentora de nuestro Señor Jesús, conducen al infierno, conducen al lugar de castigo. No son pecados con los que se deban de jugar. Y ahorita vamos a ver por qué. Mire, vamos rápido al versículo 9. Aquí hay algo importante a tomar en cuenta, porque aquí Dios nos está hablando con muchísima sabiduría. Versículo 9 dice, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel, no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión, no oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Y le explico qué se nos está diciendo aquí. Acuérdese que el que escribió el libro de Proverbios fue el rey Salomón. Y aquí se nos está hablando de un caso de excepción que se daba en cuanto a las sentencias sobre aquel que cometía adulterio en el tiempo de Salomón. No siempre fue así, pero era algo que sucedía en el tiempo de Salomón. Nosotros hemos visto que la ley de Moisés demandaba la ejecución de los dos, hombre y mujer. Eso no queda duda. La ley de Moisés demandaba esto, pero en el tiempo de Salomón se dio una opción. Había la posibilidad de que la pareja ofendida, al que le fueron infiel o a la que le fueron infiel, no demandase la vida de su cónyuge y la persona con la que le fue infiel. Si no demandaba su vida,
lo que sucedía era esto, decía, no quiero que los apedreen, véndanlos como esclavos. Pero, un detalle aquí, no era una esclavitud a la que iban a ser sometidos como la que planteaba la ley de Moisés sobre los judíos. Porque si alguien en el tiempo de la ley de Moisés, siendo judío, caía en condición de esclavitud, estaba prohibido maltratarlo. Ay de ellos si lo maltrataban físicamente, y me refiero a maltrato leve en cuanto al tiempo en el que estamos, porque la ley de Moisés prohibía a todos los esclavos, judíos y no judíos, que los azotasen brutalmente. Si a un esclavo no judío le rompían una mano, quedaba libre; si le cegaban un ojo, quedaba libre; si le tumbaban un diente, quedaba libre. Entonces, no se refiere, ese era el maltrato general prohibido. Había un maltrato general para los judíos. A los judíos los debían de tratar entre judíos como miembros de la familia. Sí tenían la obligación de trabajar, pero y obedecer a todo lo que se les indicase y hacer las tareas que se les impusiesen, pero no los podían agredir físicamente. Los adúlteros no caían en ninguna de estas dos, no caían en esta condición. Eran esclavos comunes, y en ese tiempo la única cosa a la que estaba obligado el amo para con el esclavo era mantenerlo vivo para que pudiera seguir trabajando. Entonces, en el tiempo de Salomón se daba esta opción. La mayoría, ¿por qué optaba? Por la sentencia de muerte que establecía la ley de Moisés. Esa era la sentencia más general, pero sí había alguien que decía, bueno, ¿sabes qué? No quiero, bueno, alguien medio cruel, ¿no? Que decía, no quiero que se muera, que sufra un buen rato, y los vendían como esclavos. Pero Dios estableció esto para ilustrarnos algo a nosotros el día de hoy, porque así como aquel que cometía este tipo de pecados caía en esta condición de esclavitud, el día de hoy quienes cometen este tipo de pecados tienden a caer en una condición de esclavitud. Por eso es que son pecados tan peligrosos, son pecados sumamente adictivos. Y aquí el Señor nos está diciendo, ¿sabes qué? Si tú no tienes cuidado y no prestas atención a las advertencias que yo te estoy dando el día de hoy, puedes caer en este tipo de pecados y vas a caer en una condición de esclavitud que te va a llevar a hacer este tipo de expresiones. Vean las expresiones que encontramos en los versículos 12 al 14. Cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Este tipo de pecados trae deshonra, trae destrucción familiar, trae destrucción física. Una vez vi una comparación, una tomografía hecha a alguien con adicción a la cocaína, adicción a otra droga y adicción a la pornografía. ¿Cuál cree que era el cerebro más dañado? El adicto a la pornografía. La adicción a la pornografía genera unos daños cerebrales catastróficos. Obviamente hay drogas más severas, ¿no? Estaban hablando de drogas más, era alcohol, cocaína y pornografía. Hay drogas que también, bueno, ese será otro tema, ¿no? Pero el daño que genera la pornografía es grandísimo.
las distorsiones mentales que vienen por la pornografía son severísimas. No me refiero a lo que le pasa físicamente al cerebro, lo que le pasa a la mente. Entonces trae estas cosas, este pecado. Estos pecados son capaces de destruir familias así. En un instante destruyen una familia. Y si usted cree, como le decía, que está libre e inmune a estos pecados, tenga cuidado, porque no es así. La Biblia nos enseña que el hombre más fuerte del mundo, el hombre más fuerte de la historia, cayó y terminó en desastre por un pecado sexual. El hombre más sabio de la historia terminó en desastre por pecado sexual. Salomón, estoy hablando de Sansón, que nunca se supo controlar, ¿cómo terminó? Ciego y teniendo que sacrificarse, cuando pudo haber durado más tiempo como juez de Israel, y bueno, haciendo grandes proezas por la mano de Dios, cuando el Espíritu de Dios venía sobre él, pero acabó ciego y ahí haciendo el trabajo de un buey en un molino. Salomón decidió tener 1000 mujeres, la mayoría extranjeras, lo llevaron a la idolatría. Salomón murió bien joven, en comparación con, alguien que vivió bajo las condiciones de riqueza y de salud que tuvo él, debió de haber vivido mucho tiempo más que David, su padre, pero no, murió más joven que David. Y David llevó una vida dura, pero David fue el rey más valiente de todos, de toda la historia de Israel, y su familia y su vida tuvo consecuencias catastróficas. ¿Por qué? Por pecados de índole sexual. Entonces, si cree que usted es muy fuerte para resistir este tipo de pecados, y digo hombres y mujeres, porque se impresionaría de lo que dicen las estadísticas en cuanto a las mujeres. Todavía tienen tenemos esa idea de que la mujer es más recatada. Las estadísticas nos enseñan que las jovencitas no están en esa condición. Pero si usted piensa, hombre o mujer, que es lo suficientemente fuerte para enfrentarse a esto, vea a Sansón. Si cree que es lo suficientemente sabio como para hacerle frente a estos pecados, vea a Salomón. Y si cree que es lo suficientemente valiente como para escapar por su propia cuenta de estos pecados, acuérdese de David. La Biblia nos enseña que solamente hay una forma de no caer en estos pecados, y es huyendo. Estando tan lejos como nos sea posible de la tentación. Es la única manera. Obviamente con la fuerza de Dios, obviamente con la fuerza de Dios. Él es el que nos da la fuerza para hacer esto, porque en nuestra propia fuerza, como en el caso de Sansón, con nuestra propia sabiduría, como en el caso de Salomón, o con nuestro propio valor, como en el caso de David, estamos destinados al fracaso. Pero acuérdese que Dios hace lo que nosotros no podemos hacer, pero demanda que nosotros hagamos algo. ¿Qué demanda de nosotros? Que no nos acerquemos a esas cosas. Y que cuando se presente la tentación, corramos, nos alejemos lo más que sea posible. Y eso lo encontramos en el caso de José, y es cuando contrastamos a José con David, vemos por qué. Cuando David se enfrentó ante la tentación de Betsabé,
Ella se estaba bañando, David pasó por allí, la vio y ¿qué hizo? Se quedó viendo. Y por quedarse viendo, se regresa a su palacio, deja su mente volar y les dice, tráiganmela. Y cometió adulterio allí, porque ella estaba casada con un amigo suyo, con uno de los hombres más cercanos a él. Y el adulterio lo llevó a cometer homicidio. Quédese donde está la tentación y va a terminar como David. Y lea todas las consecuencias que vinieron sobre su familia por este pecado. ¿Qué pasó con José? José estuvo ante la tentación y siempre le dijo que no. Y cuando hay quienes dicen, es que me sometía a mucha presión y ahí me rompí, ahí me doblegué. Yo creo que difícilmente alguien puede decir que estuvo en una condición de tentación tan extrema como la de José. Tenía todo puesto, la señora allí, la casa vacía, una condición para engañar a su jefe, bueno, a su amo, Potifar. ¿Y qué hizo? Dijo, vámonos, corriendo, vámonos de aquí. El Señor Jesús reafirmó esto en el mismo Sermón del Monte. Vamos, para terminar, a Mateo capítulo 5, versículo 29. Estos versículos están justamente después del momento en el que Jesús dijo, oíste que os fue dicho no cometerás adulterio, mas yo os digo que todo aquel que adultere en su mente con una mujer cometió, que vea a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio. Después de eso, inmediatamente después, Jesús dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Es claro que Jesús no está hablando aquí de una mutilación, pero lo que nos está diciendo, si sabes dónde está la tentación, no te acerques, no te hagas el valiente y no creas que vas a poder. Si te metes ahí vas a caer. Si tú pones un pie en esos terrenos, te van a jalar. Porque son pecados que tienen mucha más fuerza que la nuestra. Y son pecados sumamente destructivos. Son pecados que tenemos a la vuelta de la esquina. Entonces, no es algo con lo que debemos de estar jugando. Vivimos en tiempos muy peligrosos y el Señor quiere que tengamos cuidado. Estos pecados en una hora pueden destruir una familia. En una hora pueden destruir años de trabajo. En una hora pueden destruir una reputación que duró años en formarse. ¿Y Dios perdona estos pecados? Claro que sí, sí perdona. Pero debe de haber un arrepentimiento genuino y se requiere del poder de Dios para dejarlos, porque aprietan como un amo aprieta a su esclavo, encadenan como un amo en este tiempo encadenaba a sus esclavos. No es cosa menor. ¿Y sabe qué? Mientras más avance el tiempo del fin, mientras más nos acerquemos al fin, en esta área
la cosa se va a poner peor. Y si usted tiene hijos pequeños o adolescentes, es bien importante que los instruya en la moralidad del Señor, y tiene muchísimo trabajo que hacer, porque el mundo le va a enseñar que todo eso es anticuado y no se ajusta a lo que la realidad presenta. Y ahí, si usted no hizo su trabajo bien, cuando ellos entren a la secundaria y a la preparatoria, se va a encontrar en un gran problema, en un gravísimo problema. Yo trabajo a nivel preparatoria también y sé lo que enseñan. Le digo esto porque me consta que esas son cosas que se enseñan. Es algo que se le enseña a los muchachos, que la moralidad cristiana es anticuada, que estamos en un nuevo mundo y que todo eso lo debemos de hacer a un lado. Entonces, cuide a su familia en su persona y cuide a sus hijos, porque el ataque es grandísimo. Y no creo que los de la primaria están tan lejos. A los de primaria también los están bombardeando, porque vivimos en un mundo terrible. Vamos a orar. Señor, muchas gracias, porque al hablarnos de esto, tú estás teniendo misericordia de nosotros y nos estás advirtiendo de los peligros que hay a nuestro alrededor. Y no queremos ser negligentes y no prestar atención a lo que tú nos estás hablando, porque el enemigo está al acecho y está buscando a aquel que se descuida para atacarle y devorarlo. Y por eso tú hoy nos estás diciendo, ten cuidado, porque vives en tiempos peligrosos. Danos la fuerza que necesitamos, Señor, porque tú conoces nuestra humanidad, conoces nuestras debilidades y sabes que sin tu Espíritu para nosotros es imposible, pero desde el día de Pentecostés, del año de tu resurrección, tu Espíritu Santo está con tu iglesia y no nos has dejado solos en esta batalla. Tu Espíritu Santo está aquí para ayudarnos, para ayudar a todo aquel que verdaderamente está dispuesto a dejar el pecado, a todo aquel que verdaderamente está dispuesto a, como José, decirle que no al pecado. Y te pedimos, Señor, que tú nos des esa gracia. Nos ponemos delante de ti porque nos queremos guardar. Danos la gracia de tener la fuerza de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues que pase muy buena noche, hermano. El Señor le bendiga. Y nos vemos aquí el viernes en nuestras reuniones, los varones el sábado desde temprano y bueno, nuestras reuniones el domingo. Que el Señor le bendiga.